¿Alguna vez manchaste tu ropa favorita con algo terrible y por intentar limpiar tú mismo con agua y jabón, lo terminaste arruinando por completo? A veces con nuestras equivocaciones y pecados hacemos exactamente lo mismo. Intentamos cubrir nuestra culpa con excusas humanas, sin darnos cuenta que nuestro Creador ya pagó el precio de una vestimenta nueva y completa. Hoy hablaremos de arrepentimiento y perdón y cómo Dios nos puede vestir de nuevo. Esto es Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola mis amigos, qué gusto poder saludarlos. Estamos en este lindo programa Axiomas. El tema que vamos a abordar hoy es arrepentimiento y perdón. ¿Cuán fácil es hablar de perdón cuando nosotros somos los ofendidos? Pero cuán difícil cuando es al revés. Estamos con invitados especiales, como siempre. Tenemos aquí al pastor Álvaro Rojas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Un saludo especial para todas las personas que están asistiendo al programa. Y espero que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, pastor. Está con nosotros también Carlos Jerez. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Matías, y un saludo para todos aquellos que están a través de la pantalla. Hoy tenemos algo muy interesante que hablar y, bueno, continuemos contigo. Así es. Vamos a orar para entregar este programa en las manos de Dios. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Claro. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento y que todas las personas que están viendo y escuchando el programa puedan también, Señor, entender tu palabra y llevarla a la práctica en sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor Álvaro, arrancamos con una historia dramática, lo que pasó en el Éxodo en el capítulo 32 al 34. El pueblo de Israel esperando a Moisés. ¿Qué pasó exactamente ahí, pastor? Bueno, es interesante porque Moisés subió por la orden que Dios le dio para recoger las tablas, para tener ese encuentro con el Señor. Pero demoró. La Biblia menciona esto en el libro de Éxodo capítulo 32, en el versículo 1 dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La Biblia nos muestra un panorama interesante del pueblo del Señor y tiene que ver con la impaciencia. Ellos sabían que Moisés subía por la orden del Señor, subía para encontrarse con el Señor, subía como parte del plan que el Señor tenía para su pueblo. Pero la Biblia dice que Moisés tardó más de lo que ellos pensaban que iba a tardar. Y empezó la duda, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Moisés? Seguramente con tantos días que tardó, ya Moisés ha muerto de hambre o de sed allá arriba. Pensaron que él ya no iba a bajar y pensaron que no tenían líderes ahora para afrontar porque ellos estaban ya en la tierra prometida, tenían que luchar por la tierra que tenían que recuperar por la promesa del Señor. Y ellos dijeron, bueno, como hemos aprendido en Egipto, delante de nosotros tiene que haber un Dios. Y este Dios aparentemente nos abandonó porque Moisés no bajó más. Entonces queremos otros dioses y se acercaron al segundo en la línea de mando, vamos a decirlo, que era el hermano de Moisés, Aarón. Se acercaron y le dijeron, bueno, Aarón, tú sabes manejar esto, tú sabes cómo moldear con oro becerros y todo. Haznos dioses para que vayan delante de nosotros, ¿no? La impaciencia que muchas veces, hoy en día también en nuestra vida y en nuestro corazón genera ídolos y genera prácticas indebidas, ¿no? Así es, Álvaro. ¿Qué podemos mencionar, Carlos, ahí? Bueno, es muy interesante entender esta parte de la historia y si vemos la parte práctica, en mi caso he conversado con personas que me han comentado, no, mira, yo quiero tener un trabajo con estas características, quiero tener mi profesión, quiero tener una educación, etcétera. Y nosotros vemos que
puede ser que no sea tan fácil como realmente parece, ¿no? Y entonces las personas que toman la decisión dicen, quiero lograr mi carrera, pero voy a tener que dar exámenes en sábado. Quiero lograr este puesto de trabajo, pero voy a tener que ir a trabajar en sábado, voy a tener que quebrantar mucho de mis principios. Y yo les he preguntado, pero mira, si tú estás empeñado o empeñada en lograr este objetivo, este sueño, ¿por qué no primero le conversas a Dios para poder ver cuál es el mejor camino? Y ellos dicen, no, no, es que este es mi sueño, quiero lograrlo. Y entonces sacrifican el sábado, sacrifican los principios, sacrifican la comunión con Dios, pensando que eso les va a ayudar a lograr sus sueños, sus objetivos, que lamentablemente, como vemos, ¿no? El pueblo de Dios se desesperó. Mucha gente, muchos de nosotros nos podemos llegar a desesperar también. Y creo que hay que tomar mucho en cuenta el no olvidarnos del gran poder de Dios. Y esa impaciencia, tal vez como mencionaba aquí el pastor Álvaro, nos puede llevar a hacernos caer como cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, Carlos, ahí, ¿qué pasa cuando cuando caemos, cuando tropezamos, como mencionaba el pastor Álvaro, ¿no? Cuando vemos nuestra impaciencia nos lleva a tomar otro tipo de decisión y por eso cometemos un error. Bueno, hay un versículo muy importante, es uno de mis favoritos, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pucha, es algo tranquilizante, ¿no? Tranquilizante, porque si tú piensas que nosotros estamos directamente condenados por nuestras malas acciones, por nuestra falta de seriedad con Dios, ¿no? Porque Dios nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer y a pesar de eso, puede ser que digamos nosotros, no, voy a hacer lo que mejor me parezca. Y veamos empeorando y empeorando y empeorando la situación, pero acá Dios nos promete que si nosotros confesamos y nos arrepentimos, entiendo que Dios nos va a perdonar. Eh, Eso es lo que yo comprendo, pastor. Y es interesante, Carlos, porque ahí en el pasaje que acabas de leer, no se trata de lo que el ser humano hace para obtener el perdón. Se trata de la gracia de Dios y de lo que Cristo ya hizo para que nosotros seamos perdonados. Y es interesante eso porque nos muestra también la naturaleza del carácter divino. Hay un pasaje bíblico en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, que dice: y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando hubo este encuentro entre Moisés y el Señor, bueno, Moisés vio inmediatamente, supo que el Señor iba a perdonar los pecados del pueblo y clamó al Señor y le dijo: Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, pero eres misericordioso, eres tardo para la ira. Y esto es un aspecto interesante cuando se habla del perdón, ¿no? Cuando se habla del perdón en un aspecto humano, ¿no? Ya pasándonos a nosotros como seres humanos, el perdón es un rasgo de madurez, ¿no es cierto? Las personas que perdonan son caracterizadas como personas maduras en su carácter, porque una persona que no es madura todavía, que no ha conocido a Cristo, que no ha entendido la verdad de Cristo Jesús, realmente nunca llega a perdonar, porque no conoció a Cristo, no sabe la obra de Cristo y no sabe la naturaleza divina que tiene que ver con el perdón, que está dentro de la naturaleza de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podríamos comprender? Porque eso nos lleva al segundo punto, de que solo Dios puede cubrirnos. Tal vez ahí, pastor, podría explicarnos, porque hubo un cambio de vestimentas. Cuando nos referimos al libro de Génesis, ¿no? Al ingreso del pecado. Bueno, Génesis nos muestra una realidad previa al pecado y una realidad post-pecado, ¿sí? Previo al pecado, Génesis menciona que ellos estaban desnudos, Adán y Eva, pero que no sentían vergüenza, ¿ok? Post-pecado, cuando ellos pecaron, ellos empezaron a sentir vergüenza por su desnudez, porque al comer del fruto prohibido salieron de la presencia de Dios, salieron de la cobertura divina
Y es así que cuando el Señor viene aquí a la tierra, Adán y Eva, según el relato bíblico en Génesis, se esconden de la presencia de Dios. Tratan de esconderse, pero no solo de esconderse, sino que hacen ahí un intento, vamos a decirlo, mediocre de tapar su desnudez, ¿no? Y agarran ahí higueras, plantas, hojas, todo para intentar taparse, ¿no? Y cuando el Señor los ve, el Señor les pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No es que el Señor no sabía, Claro, sino es que el Señor estaba buscando que ellos confiesen el pecado que ellos habían realizado, ¿no? Que es lo que hasta hoy en día el Señor busca en el corazón de las personas que caen en el pecado. Y es el Señor el que da, vamos a decirlo, una solución más permanente a la desnudez, sacrificando a un animal y cubriendo con esas pieles a Adán y a Eva, ¿no? Ahí también un gran ejemplo y una gran respuesta para este punto, ¿no? Es el Señor el que puede cubrirnos, es el Señor el que puede cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza por causa del pecado. Ahí vemos ese punto, Carlos, importante. Solo Dios puede cubrirnos. Es increíble porque en esta sección nosotros podemos analizar muchas cosas que son bastante fuertes. Para empezar, yo puedo percibir, pastor, cuando usted dice, bueno, el ser humano trata de buscar pequeñas soluciones, ¿no? Pequeñas, según la capacidad de cada uno. Dios tiene capacidad, o sea, nos cubre de una manera que no nos imaginamos siquiera. Pero de repente, pastor, llega piel. Y cuando vemos sacar hojas es tomar una planta. Pero tomar una piel para cubrirse implica que hubo un sacrificio. Entonces, yo creo que incluso Adán y Eva habrán quedado en shock cuando vieron las pieles, de dónde provienen, cómo lo hizo, todo el dolor que tuvo que haber pasado para que ellos puedan ser cubiertos. Y ahí nos vemos, ¿no? Nuestra falta de comprensión del grado de amor que Dios tiene con nosotros, pero además que nos hace notar que las soluciones que Él da ni se comparan con las que nosotros queremos. Una vez me pasó que acompañé a un joven, y el joven estaba instalando internet, no estaba reparando en realidad algunos puntos de internet, y en el domicilio llegó y había un desafío, un equipo que él nunca había visto antes, ¿no? Entonces estaba la caja ahí, pero él estaba intentando instalar y no podía. Yo vi cómo empezó a sudar, cómo empezó a fatigarse y de repente en vez de arreglar el aparato, se fregó más, ya empezó a dejar de funcionar. Y yo no decía nada, no me quería meter en el trabajo, pero yo vi que después vino el dueño y le dije, pero aquí está la caja. Y en la caja está el manual. Y si hubieras leído primero el manual, hubieras hecho caso primero a lo que se te está diciendo que estás haciendo, no hubieras arruinado el equipo. Entonces, eso es lo que nos pasa. Nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones, creyendo que Dios está ahí simplemente fuera de este mundo, esperando, solamente escuchando nuestras oraciones. No. Yo siento que Dios está esperando que nosotros le hablemos, le contemos nuestras cosas, pero también que le obedezcamos y creamos en Él por encima de nuestro criterio. Impresionante. Así es, mis amigos, estamos llegando ya, hemos estudiado este tema, arrepentimiento y perdón, así que vamos a unos consejos importantes. El arte es parte de la vida humana, desde la infancia hasta la vida adulta. Pasa por nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón. Cuando es hecho con amor, lo llamamos de obra maestra. Y es así como Dios, el gran artista, nos creó, como obras maestras. Aún así, muchas veces la vida nos lastima. Y es en la casa del artista que podemos sanar nuestras heridas y dejar que Él nos restaure nuevamente para que su arte dure para siempre. Ingresa a encuentraunaiglesia.com y visita la iglesia adventista más cercana. Muy bien, mis amigos, considera estos consejos muy importantes. Pastor, volviendo al tema. En Mateo 22 habla sobre una boda.
y que una persona entra con la ropa no adecuada? Es interesante porque volvemos al tema de la vestimenta, ¿no es cierto? Acabamos de salir de ese Adán y momento al comienzo de la historia, ¿no es cierto? Adán y Eva se vieron desnudos, hicieron lo que pudieron, pero fue el Señor el que les dio una solución más completa, ¿no? Ahora vemos otro panorama interesante, ¿no? Una boda, una vestimenta que debe ser utilizada para entrar a esta boda y una persona que no logró ponerse esta vestimenta. Para que podamos entender un poco más, yo quiero que leamos Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué interesante que estas vestimentas son vestimentas de justicia, son vestimentas de salvación, son vestimentas que debemos portar, que debemos tener, pero lo interesante es que no son vestimentas que nosotros por nuestro propio medio podemos ponernos. Aquí Isaías nos dice que fue el mismo Señor quien atavió, el mismo Señor quien cubrió con su manto de justicia. Eso quiere decir que es el Señor el que propicia estas vestimentas adecuadas para el evento, que obviamente hace alusión a la segunda venida de Cristo Jesús. Interesante, pastor. Vestimenta, ropa adecuada, manto de justicia. Sí, sí, Matías, pastor, como en todo evento, ¿no? Hay un protocolo de vestimenta que se realiza o se aplica para poder tener un mismo sentir, para tener una misma, disfrutar de la misma manera, ¿no? Todos van a disfrutar de la misma manera y además estar cómodos, pues, ¿no? Porque si tú estás con otra vestimenta, como que prácticamente te sientes que no eres parte No de, pertenece. de esa celebración, de ese evento. Entonces nos damos cuenta que es muy importante poder vestir de la misma manera que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Pero en Apocalipsis 19, versículo 8 justamente dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y a lo que nos lleva el pasaje es que el lino fino representa las acciones justas de los santos que nosotros deberíamos conseguir. Y es decir, que todas nuestras acciones deben ir conforme a lo que Jesús nos ha enseñado, lo que la Biblia nos ha enseñado, y no dejar de lado esas instrucciones para poder ser parte de ese sentir, ese pensamiento que Dios quiere para su pueblo. Interesante. ¿Qué más podríamos mencionar, pastor? Es cierto, el tema de las acciones es algo importante, pero no hay que dejar de lado el foco central y es el hecho de que el perdón viene a nosotros por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer. Eso viene gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Recuerden que Adán y Eva hicieron todo lo que pudieron para cubrir su desnudez, tapar su pecado. No pudieron. Fue el Señor el que vino y tapó esa desnudez, realizó el sacrificio, porque Él es el que tiene toda la autoridad y todo el poder para solucionar el problema del pecado. Y recordemos lo que leímos también en el libro de Isaías, ¿no? Son vestimentas que el Señor nos otorga por la gracia de Cristo Solo Jesús. Dios puede darnos. Solo Dios puede darnos esas vestimentas, ¿no? Y solo Dios es capaz de prepararnos, de ataviarnos, y cito lo que dice Isaías, ataviarnos como a novio, ¿no? Prepararnos para aquel momento especial es solamente a través de la gracia de Dios. Interesante. Querido Carlos, ahora queremos este tema, arrepentimiento, perdón, vestimenta. Tal vez tienes algo que quieras aplicar de tu vida, ¿no? Que haya pasado. Claro, no se trata de solamente aceptar la invitación a la iglesia, ¿no? De decir, bueno, yo soy parte de la iglesia y ya estoy salvo, ya estoy vestido del pueblo de Dios. Pero lo que vemos acá realmente es que la vestimenta no es solamente una decisión de seguir a Cristo y quedarte sentado, pues, ¿no? Porque no tiene sentido que si tú quieres seguir a Cristo, tú te sientes, tú tienes que caminar con Él, tú tienes que avanzar con Él. Y ese crecimiento se logra solamente siguiendo los pasos. Lo que Jesús hizo una cosa, nosotros también la hacemos de la misma manera. Jesús hizo otra cosa, nosotros la hacemos de la misma manera. Y es así que en muchas ocasiones a mí me ha tocado tomar decisiones
y yo no he sabido cómo resolverlas por mí mismo. De repente me voy a las historias registradas en la Biblia, veo, analizo el Evangelio y todo lo que hizo Jesús, y ahí me doy una idea. Entonces Jesús realizó acciones que me dan una visión más clara de qué es lo que yo podría hacer. Entonces yo continúo con ese parámetro, ¿no? Cómo es que Jesús reaccionó frente, por ejemplo, cuando no tenía dinero, ¿no? Cuando lleva a alimentar a miles y los discípulos seguían sin creer que Jesús era capaz de poder realizar un milagro de esa magnitud. Entonces ahí nos damos cuenta de que creer en Jesús nos abre posibilidades, nos da una tranquilidad, una paz, pero sobre todo nos permite vestirnos de esa vestimenta que Él quiere que nosotros tengamos, ¿no? Actuar como si Jesús estuviera a nuestro lado todo el tiempo. Pastor Álvaro, una aplicación personal tal vez relativa al tema. Bueno, cuando hablamos de perdón y arrepentimiento, siempre recuerdo cuando era niño y vivía en la casa de mi madre con mis padres y con mis hermanos, ¿no? Y al igual que el Señor en el jardín del Edén le dijo a Adán y Eva de todos los árboles, menos este, en casa a veces los padres dan sus reglas, ¿no? Y dicen, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y recuerdo que cuando era niño mi madre trajo una planta que le habían regalado, era un bonsái, ¿no? Muy bonito, lo tenía ahí en la casa. Y yo de niño me encantaba el fútbol, a mí y a mi hermano. Y recuerdo una tarde que mi hermano salió y mi madre antes de irse me dijo, Álvaro, vas a tener cuidado con la planta, la saqué aquí porque durante cierta cantidad de tiempo le tiene que dar el sol. Y yo agarré el balón y bueno, pues esa alerta que se me dio la pasé por alto. Así que me puse a jugar con el balón e inevitablemente el balón pues llegó a la planta, ¿no? Llegó a la planta, se rompió, cayó, se destruyó. Y recuerdo que en mi burdo intento por cubrir mi pecado, pues corrí a la planta y la alcé e intenté la maceta acomodarla un poco, enderezar la planta como para que no se note lo que había pasado. Pero era imposible volver atrás y evitar lo que había hecho. Así que esperé hasta el momento en el que llegó mi madre y durante todo ese tiempo pensé muchas cosas. Pensé en negar, ¿no? En decir, no, yo no fui, ¿qué habrá pasado? ¿No? Habrá sido un gato que lo tumbó. Quería salir. Quería escapar incluso, decir, no, me voy a ir a mi cuarto y voy a hacerme el que estoy dormido y ya voy a zafar. Pero al final me di cuenta de que cuando uno comete un pecado, uno se equivoca, el camino que el Señor ha mostrado es el arrepentimiento y el perdón. No hay otra forma, no hay otro medio. La mejor Entonces, manera, ¿no? es la mejor manera y es arrepentirse y pedir perdón. Y en casa, mis padres, mi madre, y yo estoy seguro que todos los que nos ven que han sido padres y madres saben que parte de ser padre es también pues enseñar y dar perdón ante cualquier equivocación y cualquier situación con los hijos. Y yo tuve el perdón, pero tuve mis consecuencias también, ¿no? Que ese yo creo que es un tema que también hay que estudiarlo, ¿no? El perdón de Dios nos salva, el perdón de Dios cambia nuestras vestimentas y nos prepara también para aquel momento especial, pero las consecuencias de nuestro pecado aún así llegan, ¿no? Qué linda experiencia, querido Pastor Álvaro. Carlos, tal vez alguna experiencia personal. Sí, muchas veces nos ha tocado tomar decisiones, ¿no? Y a mí me ha tocado tomar decisiones muy, muy duras en cuanto a lo que implica vestirse, ¿no? De la vestimenta que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Y quizás una de ellas es que yo tuve que escoger, ¿no? Por un trabajo. Entonces, en el trabajo donde yo estaba, estaban ofreciéndome el triple del nuevo trabajo que implicaba servir a Dios, ¿no? Entonces, en ese trabajo me dice, no te puedes ir. Yo recibí la invitación para trabajar para Dios y no, me tengo que ir. No, yo te duplico el sueldo, te tienes que quedar. Te triplico el sueldo si me dices ahora mismo te quedas. Entonces, yo estuve ahí como en una balanza y en este trabajo anterior
se trabajaba en sábado. Yo no iba, pero la gente trabajaba en sábado. No tenían un vocabulario ideal. La gente no quería saber mucho de Dios. Entonces era como que no me estaba permitiendo crecer espiritualmente y hacer lo que a mí me gustaba tampoco. Y trabajar para Dios, quizás financieramente puede implicar menos dinero, pero es mucha más bendición. Mi familia empezó cuando tomé la decisión y trabajé para Dios. Mi familia empezó a mejorar, mi hijito empezó a sentirse mejor. Y había muchos aspectos que yo no había visto antes, pero que ahora ya los estaba viendo porque Dios bendice. Bendice, y estar vestidos de la vestimenta de Dios es justamente eso. Toda esa bendición de Dios se refleja en tu vida, se refleja en tu familia. Y no hay un solo día que no hay un plato de comida en mi mesa. Impresionante. Para mi hijo, para mi esposa. Y yo estoy realmente muy agradecido porque Dios cumple con todo lo que nos ha escrito. Y yo invito ahí también a mis amigos, amigas que están viendo, las decisiones que ustedes vayan a tomar, no las dejen en función a lo que ustedes crean que es mejor o lo que le hayan contado que es mejor, sino básense en lo que Dios quiere para usted a través de las enseñanzas bíblicas, y poner a Dios por encima de todo vale muchísimo la pena. Gracias, Carlos. Mis amigos, a través de esta linda melodía queremos que encuentres el arrepentimiento y el perdón genuino. Con mi voz clamaré a Dios y Él me escuchará. Al Señor que busqué en mi angustia y soledad. Y de día y noche meditará mi corazón en sus bondades, porque en sus caminos hay santidad. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas con su brazo. Redime hoy pues, con mi voz clame y conmigo está. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas con su brazo. Redime hoy pues, con mi voz clame y conmigo está. Te miraron las aguas y sintieron temor. Los abismos temblaron al escuchar tu voz. Y tu luz al mundo iluminó, y conocieron tus bondades, demostrando que eres por siempre Dios. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas con su brazo. Redime hoy pues, con mi voz clame y conmigo está. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas con su brazo. Redime hoy pues, con mi voz clame y conmigo está. Con mi voz clame y conmigo está. Linda melodía que sin duda tocó tu corazón. Querido Carlos, tal vez algún punto más que quieras resaltar sobre esta linda lección. Así es,
Dios quiere que nosotros nos vistamos de la vestimenta de lino fino, que no nos apresuremos y tomemos decisiones que quizás para nosotros sean correctas. No levantemos un becerro de oro, sino simplemente confiemos en Dios y el Dios va a proveer. Pastor, ¿algo que quiera resaltar de la lección? El ser humano necesita del arrepentimiento en su vida y es solamente el Señor el que podrá tapar el pecado con las vestiduras de su perdón. Hemos llegado al final de este lindo programa Axiomas. Queremos agradecer al Pastor Álvaro, queremos agradecer a Carlos y que este programa te lleve al arrepentimiento y al perdón genuino. Comparte este programa, dale like para que llegue a muchas más personas. Que Dios te bendiga. Axiomas, más allá de la evidencia.